como a la evolución según su programa. ¿Alguien tiene su programa a la mano? ¿Alguien tiene el no? ¿Sí? ¿Usted lo tiene? Bueno, según el programa de estudios, tenemos la evolución histórica del notariado. Bueno, entonces, ¿alguien tiene nociones? ¿Por qué está repitiendo el curso? ¿De qué es la evolución histórica del notariado? ¿Qué es la evolución histórica del notariado? Obvio, la historia, ¿va? ¿Qué quiere decir eso? Alguien que se pare, levante la mano primero, se para y me dice: licenciada, la evolución histórica consiste en tal y tal cosa. A ver, ¿quién me lo puede decir? Porque a estas alturas, ya por el séptimo semestre, ya sin vergüenzas todo, ¿verdad? O sea, sin vergüenza, o sea, que no tiene vergüenza para hablar. A eso me refiero, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿quién quiere comentar algo? Párese, compañera, para que la escuchen, o si no, pase aquí. Ya pierda la vergüenza. Buenas noches. No es que tenga un conocimiento previo, sino leí un poco de lo que está en el libro. Excelente. Y ahí habla de en dónde se da todo este inicio. Antes solamente con poder escribir, ya las personas tenían como esta capacidad de notario, sin embargo no tenían esa fe pública. Y se va dando como también con el derecho progreso con mis palabras. Cuando se introduce el derecho romano, entonces ahí es donde ya tiene mayor validez el notario, que ya tiene fe pública. Antes no se daba como mucho el fraude, como lo conoceríamos nosotros ahorita, hasta que se da el notario judicial, que incluso era como un tema de sátira, se burlaba mucho de esas personas por la misma forma como habían caído en ese proceso. Entonces, gracias. Sí, muchas gracias. Bien, ¿quién más? Pase, compañera, por favor. Gracias. La evolución histórica del notariado se remonta a Roma, también con el código napoleónico en la Edad Media, y antiguamente se les llamaba escribas o escribanos, que eran las personas encargadas de redactar los documentos para autentificar propiedades, la seguridad de las personas y de todo lo que ellos poseyeran en ese entonces. Ha ido evolucionando con el transcurrir del tiempo hasta la época moderna, en donde se puede utilizar los servicios de un notario para la autentificación de todos sus documentos, de todas las propiedades y bienes que posee una persona. Muchas gracias. Solo falta aquí la chalana, ¿va? Bueno, ¿quién más quiere expresar? Un dato que me parece importante. Gracias, porque es que ¿sabe qué pasa? Que no le escuchan los de atrás, disculpen. Solo un dato que a mí me pareció curioso es que ahí habla que el documento le dio vida al notario, pero en la actualidad es el notario quien le da vida al documento.
Yo me imagino que se sientan atrás porque ya son pilas. Entonces ya. ¿Quién quiere participar de los compañeros y compañeras que están atrás? A dedo, dedocráticamente, ¿no? ¿No? ¿O sí? A ver, alguien de por atrás, que de repente Lisbeth nos quiere comentar algo. Pase, Lisbeth. Es que ya estuvo conmigo en el curso de mercantil, por eso sé el nombre. Ya con ustedes a finales, en otro curso ya me voy a saber todos los nombres. Ah, bien, primera vez. Tengo miedo. ¿Tiene miedo? ¿Por qué? Es que el nombre de ella es como chique. ¿Cómo se llama? Permiso, licenciada, se lo voy a poner a cargar a esto. Cecilia. Bien, Cecilia, ya se me quedó. Ya se me quedó. Ay, bien, lo que sepa. ¿También? Compañeras, buenas noches, un gusto. Pues la verdad es que estoy aquí porque yo perdí No. Ella no perdió notariado. Ella adquirió experiencia y está aprendiendo más. Nunca se pierde, la vida nunca se pierde. Siempre se gana experiencia y se gana muchas cosas. ¿Sí o no? No perdió notariado, está aprendiendo más. Además, Pues una de las cosas que yo pude aprender del semestre pasado es que como notarios, no solo como notarios, sino que como profesionales tenemos que tener ética para poder ejercer el notariado. Entonces hay una ley que tenemos que comprar, que todos debemos tener, que es la ética, ¿verdad? Entonces para poder conducirnos y poder ser un notario, necesitamos tener todas estas características que nos van a ayudar a ser un buen profesional y un buen notario, ¿verdad? ¿Ya vio? Muy bien. ¿Alguien más quiere o ya no? Bueno, está bien. Está bien. Así como nosotros, según dicen los textos, así como nosotros necesitamos de un médico, ¿verdad? Necesitamos de un médico de confianza, de cabecera, para poder irnos a tratar y que nos podamos curar, ¿verdad? Entonces, así también necesitamos de un consejero, de alguien que redacte, que nos asesore, que nos aconseje lo que debemos nosotros de hacer en nuestras cuestiones de tipo legal, digámoslo así, ¿verdad? De tipo jurídico o de tipo legal. Entonces, tenemos la necesidad, así surge el notariado porque responde a una necesidad del espíritu humano universal. Esto lo decía el doctor Bernardo Pérez Fernández del Castillo. El origen de la palabra notario, cuando yo digo notario, me refiero tanto a notario o notaria. No quiere decir que solo los hombres van a ser notarios. También hay notarias. Yo soy notaria. Ustedes van a ser notarias y ustedes van a ser notarios, ¿verdad? Pero estamos por ponerlo en neutro. Vamos a poner, cuando decimos nosotros notario, viene de la palabra notarí. ¿Verdad? ¿Ah? No, viene de la palabra notarí, notarí, ¿verdad? Y esto los notarí eran los que se utilizaban las notas tironianas. ¿Por qué tironianas? Las notas tironianas dice que eran caracteres abreviados, constituían una especie de escritura taquigráfica. Aquí hay secretarias. Entonces las secretarias secretarios saben lo que es la taquigrafía, ¿verdad? Entonces,
constituían una especie de escritura taquigráfica que estuvo en uso en la antigua Roma y en la Edad Media. ¿Por qué estamos mencionando la antigua Roma y la Edad Media? Porque estamos hablando de la evolución histórica del notariado. Yo sé que estos temas son un poco, pero tenemos que saber de dónde surge, ¿verdad? Según Suetonio, el primer sistema de abreviaturas fue inventado por Enio. Tirón recopiló estos signos, por eso se llaman notas tironianas, porque viene de la palabra tirón. Los que usaban estas notas eran los notarios o notarí. Bueno, yo no sé cómo se pronuncia, pero digo notarí, ¿verdad? Entonces, dice que los antecesores de los notarios fueron en un principio única y exclusivamente redactores de documentos. El notario surge en la historia cuando el documentador quedó investido del poder fideifaciente. ¿Qué quiere decir eso usted? ¿Alguien me puede decir? Que da fe, exactamente, que da fe. Dice que en el principio, como lo dijo la compañera. Perdón, ¿el poder de qué dijo? ¿Cómo? ¿Usted está copiando? El poder. ¿Cómo así el poder? Es que como yo estoy poniéndolo con el notario surge en la historia cuando el documentador queda investido del poder fideifaciente. Entonces dice que en lo que dijo la compañera, en el principio fue el documento. El documento creó al notario y hoy el notario hace el documento. ¿Ya entendieron ese punto? Se creó la necesidad de un escribano porque para que pudiera, o sea, para que se pudiera crear y hubiera alguna persona, ya sea lo nombraba la realeza, o ya sea la iglesia que tenía sus propios escribanos, o digamos en la antigua Roma, las personas importantes. Recuérdense que en la antigüedad no todas las personas sabían leer y escribir. El saber escribir, el saber leer era un privilegio. Por eso es que en la antigüedad las personas no sabían leer la Biblia, no tenían ni siquiera Biblia, no podían leer. Si ustedes ven, bueno, la historia de algunos santos, algunos no sabían, no podían leer las Sagradas Escrituras. Si vemos la historia de una santa que era Santa Rita, ella se pegaba al crucifijo. ¿Por qué? Porque ella no tenía conocimiento de lo que decía la Biblia, porque no sabía leer y escribir. Ese era un privilegio solo para ciertas personas, ¿verdad? Qué bueno que ahora, gracias a Dios, pues ya, ¿verdad? Aunque sea mal, pero leemos, ¿va? Escribimos con cuadernillos, pero escribimos, ¿verdad? Entonces, el notario, ay, por favor, ábranle al link, disculpe. El notario, aunque investido del poder de dar fe, cumple su función como sabedor de escribir. ¿Por qué se crea el notario? Porque es el que va a escribir, es el que va a redactar, es el que va a dar forma al documento, es el que posteriormente, un inicio no, pero posteriormente va a tener fe pública. Conforme vaya evolucionando, al principio no la tenía, pero conforme va evolucionando, el notariado latino va teniendo ciertas características y poco a poco se le va a delegar en el notario la fe pública. ¿Por qué es importante entonces un notario? Que un notario sea probo, que un notario sea una persona fidedigna, que un notario sea una persona proba, que un notario sea una persona decente, si lo quieren hacer así. ¿Por qué? Por la confianza del cliente, porque
que tiene fe pública. Y la fe pública no se le delega a cualquier persona. O sea, desgraciadamente, no todos los notarios utilizan esa fe pública como que se las otorga el Estado, es una facultad que le da, está investido de fe pública. Usted ha escuchado cuando un notario va a una boda, a un matrimonio, va a celebrar un matrimonio, que dice que las facultades que le da el Estado de Guatemala. O sea, imagínense qué dignidad la que le está dando el Estado. Y usted va a ir a hacer cosas indebidas. No, ¿verdad? Entonces, si tiene fe pública en las instituciones y tiene fe pública que el Estado le otorga, que la ley también está instituido en la ley, entonces, ¿cómo tiene que ser un notario? Íntegro, exactamente. ¿Por qué es importante entonces el curso de notariado? Para darnos ¿verdad? Entonces, ahí pueden ustedes sacar sus conclusiones. Seguimos, porque como no se me queda todo, tengo mis anotaciones. Entonces dice que el notario o escribano público, considerado como oficio de honor, o sea, desde la antigüedad, ya el notario se viene considerando como un oficio de honor, de categoría importante, ¿verdad? Entonces, que sigamos con esa importancia, por favor. Entonces dice que en España la ley orgánica del 28 de mayo de 1862 se sientan las bases sobre las que hoy se asienta la profesión notarial. En México dice que antes del descubrimiento de América no existían notarios. Se menciona a Tlacuilo como el funcionario al estilo del escribano egipcio. Bueno, ahí sí había jeroglíficos, ¿verdad? Entonces, en algunos pueblos primitivos, el escriba formaba parte de la organización religiosa, en otros de la judicatura. En Egipto había una deidad que se llamaba Tot, que era el protector de los escribas de la tierra. Imagínense hasta qué nivel era elevado el notario. Una deidad, ¿verdad? Por supuesto que no se la vayan a creer. Somos personas normales, pero sí con dignidad y con una facultad investidos por el Estado. Entonces sí deben de ser personas dignas e importantes. Quizás ahora ha bajado un poco eso, pero antes ser abogado y notario, mi respeto, ¿verdad? Entonces que siga así, o sea, que no se pierda eso, por favor. Bueno, entonces después dice que en algunos pueblos primitivos el escriba formaba parte de la organización religiosa y en otros de la judicatura. Ya eso se los había leído. La redacción de documentos al Estado y a los particulares, eso hacía el notario. Su intervención no daba autenticidad al documento como es ahora, pues para ello debía tener estampado el sello del sacerdote o magistrado de jerarquía similar. En Grecia lo llamaban síngrafos. En Grecia había síngrafos. Que eran los que formalizaban los contratos por escrito, entregándoselos a las partes para su firma. Vean cómo ya desde la antigüedad ya vienen. En Grecia se le llamaban síngrafos. También están los apógrafos. Los apógrafos eran copistas de los tribunales, o sea, los que copiaban todas las cuestiones de los tribunales.
En Roma, fíjense pues, en Roma, los escribas conservaban los archivos judiciales y daban forma escrita a las resoluciones de los magistrados. O sea, qué importancia tenía o se tiene el notario, ¿se dan cuenta? Y también estaban los notari, o sea, adscritos a la organización judicial, escuchaban a los litigantes y testigos y ponían por escrito, en forma ordenada y sintética, el contenido de sus exposiciones. Se parecen a los taquígrafos de hoy. Los tabulari eran contadores del fisco. Tenemos a los notarí. Tenemos a los tabulari. Tenemos, y también los tabulari eran, además de contadores del fisco, también eran archiveros de documentos públicos y fueron encargándose la formalización de testamentos y contratos, ¿verdad? Entonces también tenemos mi libro. ¿Dónde mi libro de derecho notarial? Gracias. Todavía hablé con la licenciada y el hijo que iban a salir. Ah, qué bueno. Porque hasta ahorita salió de ahí la reunión que estaba. Pero todavía lo vamos a hablar un momento. Yo le tenía que dar algo. Se me hace de verdad. ¿Ya se fue? ¿Ah? ¿Ya se fue? Ya se fueron. Bueno, escuchen por favor, solo estoy leyendo cosas resumidas porque aquí es bastante. Si quieren pueden ir a leer a sus libros o a sus textos, a la bibliografía que ustedes quieran. A mí me gusta mucho la de Nery Muñoz, pero yo no pido libros de nadie. Ahí a lo que a usted le guste, si usted quiere de otro autor, con mucho gusto, usted está en su derecho de poder escoger la bibliografía sugerida en el programa de estudios. Yo, porque él me dio en la maestría, entonces yo estoy muy familiarizada con los textos del doctor Nery Muñoz. Entonces dice que el Papa Inocencio III, en la Edad Media, en 1213, apenas hace unos siglos, a los ordenados sin San Cris, prohibición que confirmaron los reyes y extendieron luego a todos los sacerdotes. Imagínense qué importante que hasta dentro del sacerdocio se daba todo lo que era cuestiones de notariado. Estaban los judis cartulari o jueces notarios. Es importante que pongan atención y vayan a leer a sus casas porque de repente alguna de estas preguntitas se me ocurre ponerla en el examen. Uno nunca sabe, ¿verdad? Gracias. Entonces, y luego tenemos el notariado español recibió la influencia de la escuela notarial fundada en 1228 en la Universidad de Bolonia, Italia. Y también tenemos que al lograrse la unificación de la función notarial en los inicios del siglo XIX, la institución del notariado se consolida plenamente. El siglo XIX sí está ya un poco más cerca, ¿verdad? Entonces, y también en América, dice que la venida de Escobedo personifica el trasplante del Instituto de Notariado de España a América, cuando vinieron los españoles, ¿verdad? Luego habla de las leyes de las Indias y también, ahí también, en esa ley, se estableció que los escribanos debían tener registros de escrituras, aunque las partes consintieron que no los tuvieran. Y es cuando empieza a surgir lo que es el protocolo notarial.
porque se obligaba a los escribanos a guardar todos los documentos, en poder registrar todas las escrituras y demás instrumentos públicos que ante ellos se hicieran o se otorgaran, aunque las partes no lo solicitaran, bajo pena de 1 año de suspensión de oficio y 10,000 maravedís de multa. Entonces, también hay otra cosa, fíjense cómo cuando nos toque ver el protocolo, qué interesante, la evolución histórica, porque aquí ya se habla de protocolo, no como tal, pero ya dice que se necesitaba que todos estos documentos se recopilaran, se guardaran, no a petición de parte. A nosotros, cuando nosotros tenemos el protocolo, ¿será que el protocolo es de nosotros? No. Nosotros somos Los guardadores del protocolo. exacto, somos depositarios del protocolo. Entonces, como depositarios del protocolo, el cliente no me dice a mí, mire licenciada, ¿se acuerda de archivar todos los documentos? Ahí se acuerda de venir a guardar todo. Nosotros como notarios sabemos que lo tenemos que hacer, ¿verdad? También habla de las abreviaturas. Ya en la ley de India que no se podían usar abreviaturas. Y en el protocolo no se puede abreviaturas. Usted tiene que escribir todo en letras. Puede usar entre paréntesis, escribir números, pero principalmente todo debe ser en letras, ¿verdad? No tachones, no manchones, no abreviaturas. Y también habla sobre los testigos y sobre los aranceles. Y también en nuestro código de notariado dice que para ejercer el notariado tiene que ser del estado seglar. ¿Qué quiere decir eso? Que no sea Pase adelante, la invitamos. Cecilia, pase adelante. La veo, ya se me quedó su nombre. Yo por eso no quería que se lo aprendiera, pero la gente chismosa. El estado seglar es cuando no son pertenecientes a un ministro de culto o a un jefe de la iglesia. Está bien, gracias. Entonces, ajá, porque con respecto al notariado eclesiástico, las leyes de India regulaban que los notarios fueran seculares, legos o seglares. De ahí viene que por qué en el código de notariado dice que debe de ser del estado seglar, ¿verdad? Entonces, a los ministros de culto tampoco pueden ser notarios. Sí pueden celebrar matrimonios, pero no necesariamente van a ser notarios, ¿verdad? Tienen alguna, yo sé que yo no voy a venir a leer toda la historia, porque ustedes en su casita, en la noche, en lugar de estar viendo la novela, las chicas y los chicos, las películas, digo yo que van a tener un libro de texto, el que ustedes quieran, del autor que ustedes quieran, y se van a poner a leer detenidamente, o el fin de semana, qué rico, el domingo en la tarde, ¿verdad? Se van a poner a leer todo lo que es la evolución histórica del notariado, porque es interesante, porque es bonito saber de dónde proviene el notariado y de dónde proviene el notario. ¿Por qué se dio esto? ¿Qué pasaba en Egipto? ¿Qué pasaba en Babilonia? ¿Qué pasaba en la antigua Roma? El derecho romano, ¿verdad? No sé si ustedes ya llevaron ese curso, ¿verdad? Qué interesante, ¿o no? ¿O no? ¿No les gustó? Lo pasaron de noche. Mira, no. En clases de noche. Decirles que compren el acuerdo gubernativo o que bajen de internet el acuerdo gubernativo 263-85 y su reforma, que es la autorización que da el Ministerio de Gobernación para que puedan gastar los ministros de culto. Y que yo les voy a compartir en internet un documento del listado de los requisitos de autorización para ministros. Vamos a anotar algo para que ustedes, porque
favor, buscan en internet cuál es el decreto. Acuerdo ¿El gubernativo. acuerdo? 263. Acuerdo gubernativo. -85. 263-85. De fecha 27 de marzo de 1985. De fecha 27 de marzo de 1985. 1985. Y sus reformas. Y sus reformas. De tarea les va a quedar que en su cuaderno, no me lo tienen que entregar, en su cuaderno ustedes van a buscar el acuerdo gubernativo 263-85 de fecha 27 de marzo de 1985 y sus reformas. Le puedo decir de qué se trata, pero no se lo voy a decir para que usted investigue. Entonces, en la próxima clase que tenemos de forma virtual, entonces algunos me van a decir en qué consiste ese acuerdo, para que ustedes tengan claro lo que estamos de lo que estamos hablando y lo que estamos ahorita en este momento viendo, ¿sí? Lo van a buscar, lo pueden buscar en internet. Sí, ahí está el reglamento para los ministros de culto. Sí, pues no, ahí hay un reglamento y ustedes me van a decir en la clase virtual sobre qué trata ese reglamento, ¿verdad? Por favor anótelo y lo busca y lo lee para que usted tenga claro de qué se trata ese acuerdo gubernativo. Esa es pregunta de privado. Esa también es pregunta de privado. Podría ser, como dice aquí el licenciado, pregunta de privado. O a lo mejor de un examen parcial. Sí, sí. A lo mejor. Depende depende qué hora es que estoy haciendo el examen, se me vienen las ideas de poner estas preguntas. Háganlo a medianoche. O a medianoche. Ajá. Entonces es importante que lo tengan por favor y que lo lean. Es un reglamento, por favor. ¿Verdad? Y en la clase, ¿qué hora después? No, todavía Es que falta. a veces, es que como a veces se me pasa. 7:45, falta media hora. Bueno, está bien. Entonces, ¿quería usted agregar? No, seguí. Pero, Preguntarles evolución histórica. Sí, es cierto que la histórica, pero también es interesante que sepan quiénes son los ministros de culto, quién es el ministro de culto, porque solo es cualquiera que sea pastor pero no han leído, eso será la próxima clase porque no han leído todavía. Ahí me van a dar la diferencia entre eso. ¿Alguien ya buscó ese reglamento y sabe de qué estamos hablando? Ah, muy bien. Entonces ahí ustedes van a saber quiénes son ministros de culto, qué es un ministro de culto y es importante que lo sepan. De casualidad, aquí hay algún pastor. Evangélico. Evangélico, pues. No, sí. Y si es no puede ser notario. Ah. Y si es un pastor que Si el pastor es pastor, puede ser notario. ajá, o sea, si póngase yo fuera la pastora de una iglesia, ¿verdad? Ajá. Y yo estoy estudiando Derecho, puedo ser notaria. Eso es lo que va a investigar usted, cabal. Por eso va a leer el reglamento. La Todos los compañera requisitos hizo una habilitantes. pregunta, ¿qué dicen ustedes? ¿Sí o no? No, porque lo prohíbe. ¿Puede un pastor de una religión, es que no digo evangélico porque también los católicos Cristianas. somos evangélicos cristianos? O sea, todos los que creemos en el evangelio, Ministros de somos evangélicos o no. Entonces estamos hablando mejor de un pastor de una religión que no es católica, ¿verdad? Pero le dicen comúnmente pastor evangélico, como que los católicos no fueran evangélicos y entonces ¿qué son? No, esos son los requisitos.
ese es el reglamento, no le sale. No, si eso, es que si eso le sale, es que eso no es muy largo. Es para habilitarse como. ¿Vas a dudar? ¿Vale? ¿Qué pasó? Va, en 5 minutos va a pasar el decano y su equipo. Entonces, ¿qué le decimos a los chicos? Nos avisaron. Después solo asistir al decano.